Bienvenido a El Arte de Pensar. Aquí no venimos a fingir que todo está bien. Venimos a mirar de frente eso que la mayoría esquiva, el dolor. Porque mientras el mundo te dice supera, nosotros te decimos escucha. Mientras todos huyen de lo que duele, tú y yo decidimos comprenderlo. Hoy hablaremos de un ciclo silencioso, de una trampa que no se ve pero se siente. El dolor que repites, las heridas que regresan con nuevos rostros, los vacíos que gritan desde dentro. ¿Y si no estás fallando, sino repitiendo la lección de un maestro que aún no has querido oír? Prepárate, porque Jung no te da respuestas fáciles, pero sí te da una llave para salir del laberinto, la llave de la conciencia. Hay un tipo de sufrimiento que no grita, que no arranca lágrimas, ni deja cicatrices visibles. Es ese que se repite en silencio, el que se cuela entre los días, el que se disfraza de rutina, el que se hace costumbre, hasta que ya no lo reconoces como dolor, sino como parte de quién eres. Empieza siendo una herida, pero con los años se convierte en patrón. Y sin darte cuenta, repites decisiones, eliges vínculos, sigues caminos que te conducen al mismo abismo de siempre. Cambias de pareja, pero la herida es la misma. Cambias de trabajo, pero la angustia es la misma. Cambias de ciudad, pero el vacío viaja contigo. ¿Te suena familiar? Porque lo que no sanas lo repites, y lo que no comprendes lo perpetúas. Así funciona el alma, no porque quiera castigarte, sino porque quiere liberarte. Pero no puede hacerlo si tú sigues huyendo. Carl Jung lo dijo sin anestesia: tu inconsciente dirige tu vida, y tú lo llamas destino. Pero no es el destino, es la repetición. Es la herida no resuelta que toma el volante, es ese niño interno ignorado, es esa emoción que nunca procesaste, es esa parte de ti que quedó congelada en el tiempo, esperando que por fin la mires. Y hasta que no lo hagas, la vida te pondrá una y otra vez frente al mismo espejo, con otros rostros, con otras formas, pero con la misma raíz. ¿Sabes por qué duele tanto? Porque hay una parte de ti que está pidiendo a gritos ser reconocida, y cuanto más la ignoras, más fuerte grita. A veces en forma de ansiedad, otras en forma de relaciones destructivas, o en forma de vacío, de insatisfacción constante, de esa voz interna que te dice: esto no es todo, esto no es suficiente, esto no soy yo. Y entonces te preguntas: ¿por qué me pasa esto otra vez? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me saboteo justo cuando estoy por lograrlo? La respuesta es brutalmente sencilla, porque el dolor no desaparece por olvido, sino por comprensión. Y el alma no evoluciona con atajos, evoluciona con conciencia. Saludo narrativo, canal El Arte de Pensar. Bienvenido a El Arte de Pensar. Aquí no venimos a maquillar la realidad con frases bonitas. Venimos a mirar de frente lo que otros prefieren esconder. Aquí no te daremos fórmulas rápidas. Te daremos preguntas incómodas, reflexiones que escarban, verdades que despiertan. Porque mientras el mundo te dice: no pienses tanto, fluye, nosotros te decimos: piensa más profundo, y por fin fluirás. Y hoy vamos a pensar en eso que más evitamos: el dolor que regresa, el que no entiendes, el que juzgas como mala suerte, el que confundes con debilidad, pero que en realidad es el maestro que aún no has querido escuchar. Así que si estás cansado de repetir, si estás listo para mirar hacia adentro, y si tienes el valor de no culpar más al mundo, este video es para ti. Parte 1. Cuando el dolor regresa, no es casualidad. Hay dolores que se sienten como nuevos, pero en realidad son ecos viejos. Son escenas recicladas del alma, guiones invisibles que se activan, no porque el mundo lo quiera, sino porque tu inconsciente así lo exige. Y no importa cuánto cambies de lugar,
No importa si cortas relaciones, te mudas de ciudad o incluso rehaces tu vida. Si la raíz sigue viva dentro de ti, el patrón volverá. Porque el dolor no busca castigarte, busca completarte. Busca mostrarte la parte de ti que quedó sin terminar. Y mientras sigas tratando de superar sin integrar, mientras repitas mantras positivos sin hacer el trabajo profundo, mientras culpes al entorno sin mirar dentro, el ciclo se repetirá. No como castigo, sino como espejo. Jung no habló del sufrimiento como algo accidental. Para él, el dolor era el lenguaje oculto del alma. Un idioma simbólico que no habla con palabras, sino con repeticiones. Te enamoras y vuelves a ser abandonado. Intentas confiar y vuelves a ser traicionado. Luchas por tus sueños y otra vez los saboteas al borde del éxito. No es coincidencia, es coreografía del inconsciente. Y si observas con atención te darás cuenta, la emoción es más antigua que la escena. Ese rechazo no es solo de hoy, es de cuando tenías 5 años. Esa necesidad de complacer no nació en tu trabajo actual. Nació en casa, cuando entendiste que tu valor estaba en portarte bien. Lo que ocurre ahora es solo el decorado nuevo de una herida vieja. Tu alma no es lineal, es cíclica. No funciona con fechas, sino con resonancias. Y si algo resuena con una herida no sanada, lo vas a vivir, una y otra vez, hasta que dejes de reaccionar como víctima y empieces a responder como observador. Porque el patrón no se rompe con fuerza, se rompe con conciencia. Mientras tanto, seguirás proyectando tu herida en otros. Verás abandono donde hay libertad. Verás desprecio donde hay indiferencia. Verás rechazo donde simplemente hay límites. ¿Y sabes por qué? Porque no ves la realidad como es. La ves como eres, como fuiste condicionado, como aprendiste a sobrevivir. Entonces el problema no es la escena, es tu filtro, tu sistema interno. Ese mapa emocional que se formó en la infancia y que, si no lo cuestionas, gobernará tu vida adulta como un dictador invisible. Y lo más cruel es que al no entenderlo te culpas. Te dices que tú atraes lo malo, que tienes mala suerte, que no sirves, que siempre eliges mal. Y no es cierto, no es tu culpa, es tu inconsciente. Es esa parte tuya que, al no haber sido escuchada, te grita en forma de repetición. Cada escena es un intento del alma por sanar. Cada vínculo conflictivo es una posibilidad de integrar una herida. Cada caída es una oportunidad de volver a mirar, pero esta vez desde otro lugar. La repetición no es un bucle sin sentido. Es una enseñanza que sube el volumen cada vez que decides ignorarla. Y el precio de ignorarla es alto, porque si no ves el mensaje, repites el dolor. Si no lo comprendes, lo prolongas. Y si no lo nombras, te identifica. Por eso Jung decía que el dolor no procesado se convierte en destino, en mala suerte, en patrones generacionales, en adicciones emocionales, en elecciones destructivas que se sienten como amor, pero que solo son memoria. Y así vas viviendo a medias, con miedo a repetir, pero sin entender por qué repites. La trampa es perfecta y solo hay una salida: verla, nombrarla, sentirla. Y sí, eso duele. Duele mirar atrás y darte cuenta de que gran parte de lo que has vivido no lo elegiste tú conscientemente. Lo eligió tu herida, lo eligió tu niño interior, esperando que esta vez, al fin, alguien lo viera y se quedara. Ese niño no necesita que lo salves, necesita que lo mires, con ojos de adulto, con presencia, con compasión, porque cuando dejas de escapar del dolor, dejas de repetirlo. Cuando en vez de rechazar lo que duele, te sientas con ello, lo sostienes, lo abrazas, entonces algo profundo comienza a cambiar. No afuera, adentro. Y lo de afuera responde.
El ciclo no se rompe cuando decides ser fuerte, se rompe cuando decides ser consciente. Y la conciencia, aunque duela, es la puerta a una libertad que nunca antes has conocido. Porque el dolor que vuelve no es un enemigo, es un guía disfrazado, un maestro en silencio. Y si hoy estás sintiendo que algo se repite, no huyas, no lo juzgues, no lo apagues. Escúchalo, porque detrás de ese dolor hay una parte de ti que aún espera ser reconocida. Y cuando por fin lo haces, la repetición se convierte en revelación. Y el sufrimiento en transformación. Parte 2. La repetición no es castigo, es pedagogía del alma. La mayoría de las personas viven como si el dolor fuera una falla del sistema, como si algo hubiera salido mal, como si el universo, la vida o Dios los hubieran olvidado o castigado. Pero, ¿y si el dolor no fuera un error? ¿Y si fuera una herramienta? Una pedagogía profunda, ancestral, exacta, que no entiende de lógica, pero sí de transformación. Carl Jung comprendió que el alma no enseña con explicaciones, enseña con experiencias. No habla el lenguaje de las palabras, habla el lenguaje de los símbolos, los patrones, los espejos. Y la repetición, ese bucle silencioso que tantos temen, no es una condena. Es una lección inacabada. Es la forma más compasiva, aunque duela, en la que la vida te dice, aún no lo has comprendido. Cuando algo se repite en tu vida, no lo hace para hundirte, lo hace para formarte, para moldearte desde adentro, para abrirte los ojos donde antes había negación, para despertar una conciencia dormida. La repetición es la maestra del alma, y como toda gran maestra, no te aprueba si no entiendes, no te promociona si no integras, no te deja avanzar si no sanas. Por eso los mismos conflictos aparecen, por eso las mismas heridas se activan, por eso el mismo tipo de personas vuelve a cruzarse en tu camino. Porque la vida no quiere que repitas el ciclo, quiere que lo atravieses con otra conciencia, quiere que lo cruces siendo alguien distinto. Y aquí está el secreto. No es el dolor lo que cambia tu vida, es lo que haces con él. Puedes quedarte en la queja, en la culpa, en el rol de víctima, pensando que todo te pasa a ti y que el mundo está en tu contra. O puedes detenerte, observar y preguntarte, ¿qué está tratando de mostrarme esta experiencia que aún no quiero ver? Porque sí, la vida es insistente, pero no por castigo, sino por amor. Un amor que no es blando ni complaciente. Un amor que no te quiere cómodo, te quiere entero. Y para estar entero hay que ver lo que fragmenta. Hay que descender al sótano del alma. Hay que escuchar los gritos que has silenciado por años. La repetición es la estrategia del inconsciente. Y no hay forma de silenciarla desde afuera. Porque no es un problema externo. Es un llamado interno. Es tu herida hablando. Es tu niño interior buscando su lugar. Es tu sombra reclamando reconocimiento. Y mientras tú lo mires como injusticia, seguirás atrapado. Pero el día que lo entiendas como guía, todo cambia. Porque el dolor deja de ser un verdugo y se convierte en un maestro. Un maestro que no tiene apuro, que puede esperar toda la vida si hace falta, que va a tocar tu puerta cuantas veces sea necesario. Y si no lo escuchas, va a entrar por la ventana. Y si lo echas, va a regresar disfrazado de amor, de trabajo, de crisis. La repetición no se vence con voluntad, se disuelve con conciencia. Y no basta con entenderlo intelectualmente. Debes sentirlo, dejar que te atraviese, que revele lo que estaba oculto, que rompa la coraza que te impedía sentir de verdad. Y eso, claro, da miedo, porque la mayoría prefiere un infierno conocido, antes que una libertad que implique mirar dentro. Pero tú no eres la mayoría. Si estás escuchando esto es porque ya no quieres anestesiarte, porque ya no quieres repetir, porque estás listo para recordar lo que olvidaste, que el dolor no vino a matarte, vino a despertarte. Y ese despertar comienza cuando dejas de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a preguntarte,
¿Para qué me pasa esto? Otra vez. Esa es la pregunta que cambia todo, la que rompe el hechizo, la que abre la puerta a un nuevo nivel de conciencia. Porque la vida no es una tortura repetitiva, es un aula. Y tú estás aquí para graduarte del dolor y pasar a la integración. Y la integración comienza con una decisión brutal: dejar de huir y atreverte a mirar. Cuando lo haces, la repetición se disuelve y aparece algo que jamás habías sentido: paz. No una paz superficial, sino una paz que viene de saber que ya no estás en guerra con tu historia. Y entonces el patrón ya no se repite, porque tú ya no eres el mismo. Parte 3. El espejo del otro. ¿Cómo los vínculos revelan tu herida? Hay un momento en la vida en el que uno se pregunta con cansancio en el alma: ¿por qué siempre termino con personas que me hacen daño? ¿Por qué me cuesta tanto confiar? ¿Por qué los vínculos que más me importan son los que más me hieren? Y lo más duro de todo es que a veces quien más te hace sufrir es quien más creías necesitar. Pero ¿y si no es mala suerte? ¿Y si no es un error? ¿Y si la persona que más te hirió vino a revelarte la herida que tú mismo no sabías que tenías? Jung lo entendió mejor que nadie. Los vínculos no son coincidencia, son espejos psíquicos, imanes emocionales que no se eligen desde la lógica, sino desde la herida. Atraes no lo que deseas, atraes lo que necesitas ver. Y eso, a veces, duele. Duele darte cuenta de que tu necesidad de aprobación te hace gravitar hacia quienes nunca te validan. Duele notar que tu miedo al abandono te hace perseguir a quienes son emocionalmente inalcanzables. Duele ver que tu urgencia de amar nace muchas veces del vacío, no de la plenitud. Pero no es un castigo, es revelación. El otro no está ahí solo para acompañarte. Está ahí para mostrarse como un reflejo de ti, de lo que aún no sanaste, de lo que callaste, de lo que reprimiste por años para sobrevivir. Y no, esto no significa que mereces el maltrato. Significa que hasta que no reconozcas tu herida, seguirás repitiendo vínculos donde esa herida se active. Porque lo no consciente se proyecta, se manifiesta en la forma de el otro. La persona que te manipula activa tu sombra de control. La persona que te ignora te conecta con tu herida de invisibilidad. La persona que te abandona te lleva de nuevo al niño que esperó y nunca fue buscado. No es fácil ver esto. La mente se resiste, el ego se defiende, el corazón se niega, porque preferimos pensar que el problema está afuera, que el otro es el narcisista, el tóxico, el inmaduro. Y sí, tal vez lo sea, pero lo importante no es lo que el otro hace, es lo que despierta en ti, lo que activa, lo que revela. El otro es un detonante, no la causa. La causa está dentro. Y el alma, que busca integrar lo que falta, crea vínculos donde eso que falta pueda ser visto, sentido y sanado. Por eso a veces amar duele, porque el amor no es solo emoción, es alquimia. El otro te muestra lo que tú no quieres mirar, te empuja sin saberlo al borde del abismo interior, te confronta con tu necesidad de controlar, de huir, de idealizar, de perderte. Y lo hace porque tu alma así lo eligió. Es ahí donde la visión de Jung se vuelve cruda y luminosa al mismo tiempo. Nada de lo que vives es al azar. Toda relación tiene un propósito psíquico. Y cuando el dolor se activa, no es porque fallaste, es porque algo dentro de ti está pidiendo ser rescatado. A veces el otro es el padre que no tuviste, o la madre que nunca te abrazó, o el hermano que no te protegió. Pero no porque realmente lo sea, sino porque tu inconsciente lo proyecta así. Y espera, en silencio, que esta vez la historia tenga otro final. Ese es el guión oculto detrás de cada relación, la necesidad de reescribir la herida original. Y por eso el patrón se repite. No porque seas tonto, no porque tengas mala suerte, sino porque la escena no ha sido resuelta y la psique no se cansa de intentarlo. Pero aquí viene la llave. Una vez que lo ves, cambia todo. Cuando dejas de culpar al otro
y comienzas a mirar hacia adentro, el espejo deja de ser una amenaza y se convierte en una brújula. Ya no eliges desde la necesidad, sino desde la verdad. Ya no confundes amor con apego, atención con amor, intensidad con conexión. Aprendes a poner límites, no como castigo, sino como afirmación de tu sanación. Aprendes a decir no sin culpa, a irte sin drama, a quedarte sin miedo, porque ya no buscas que el otro repare tu herida. Ahora sabes que la única forma de sanar es haciéndote cargo tú. Y desde ahí, desde ese lugar profundo de conciencia, puedes empezar a relacionarte con claridad, con presencia, con amor real. No un amor que intenta completar lo que falta, sino un amor que celebra lo que ya está completo en ti. Esa es la alquimia. Esa es la madurez emocional. Esa es la libertad. No cuando todos te tratan bien, sino cuando tu herida ya no necesita ser confirmada. Porque la sanación no es olvidar el pasado, es dejar de proyectarlo en los demás. Parte 4. La retirada del sabio. El poder de callar a tiempo. Hay un punto en el camino en que uno ya no quiere convencer a nadie, no por apatía, no por resignación, sino por claridad. Una claridad que nace del cansancio, pero también de la lucidez. Una lucidez que ha entendido, a fuerza de repetir el dolor, que no todos quieren despertar, que no todo el mundo está preparado para escucharte, ni para sostener la verdad que arde cuando la expones sin filtros. Y entonces te das cuenta que no solo hay sabiduría en hablar, también hay poder en saber cuándo callar. Porque sí, tú lo viste claro, comprendiste el patrón, sentiste el ciclo repetirse en tu piel, nombraste la herida, abriste el inconsciente, desnudaste tu sombra. Y en ese momento tu impulso fue compartirlo, explicar, ayudar, gritar desde la conciencia lo que otros aún viven desde la confusión. Pero te encontraste con la mirada vacía, con la burla, con la resistencia disfrazada de consejo, con el juicio camuflado de preocupación. Porque nadie reacciona bien cuando le apuntas directo a la herida que ha pasado años evitando. Y tú, que solo querías tender la mano, terminaste siendo señalado como arrogante, como raro, como el que siempre analiza todo. Como si pensar fuera pecado, como si sentir profundo fuera amenaza. Y entonces entendiste que no todo el mundo quiere ser libre, que hay quien ama su prisión porque ya decoró sus barrotes, que hay quien prefiere el ruido antes que el silencio que revela, que hay quien necesita culpar al mundo para no mirar hacia adentro. Y tú ya no estás para desgastarte. Callar no es rendirse, es elegir con conciencia qué batallas merecen tu alma. Es saber que no todos los corazones laten al mismo ritmo y que tratar de forzar un despertar es otra forma sutil de violencia, porque cada quien tiene su tiempo y cada quien debe desear su propia transformación. No puedes escarbarle el alma a alguien que aún se niega a mirarla. No puedes hacerle ver al otro lo que su miedo le impide enfrentar. Tu lucidez no es para evangelizar, es para proteger. Y protegerla implica saber cuándo retirarte, cuándo dejar de explicar, cuándo guardar silencio no por cobardía, sino por respeto a tu energía. Porque el sabio no necesita tener razón, no necesita aplausos, ni necesita ganar discusiones. El sabio observa, comprende y se retira, no con resentimiento, sino con paz. Una paz que viene de entender que tu verdad no necesita ser validada para ser real, que tu despertar no necesita testigos para ser auténtico, que tu proceso no necesita ser aplaudido para ser profundo. Y esa es la verdadera fuerza, la que sabe cuándo hablar y cuándo simplemente ser. El silencio del sabio no es ausencia, es presencia sin necesidad de ruido. Es la confianza de quien ya no mendiga entendimiento, de quien ya no discute para ser visto, de quien ya no forcejea por atención, porque ya se eligió a sí mismo.
Y entonces sucede algo mágico. Cuando dejas de hablar donde no hay oídos, tu energía cambia de dirección. Ya no se dispersa, se condensa, se vuelve magnetismo, presencia, aura, y desde ahí atraes a quienes resuenan contigo, a quienes ya no te cuestionan, sino que te reconocen. Pero para que eso ocurra, tienes que pasar por la soledad del sabio, esa etapa en la que te sientes extraño entre los tuyos, en la que te vuelves demasiado profundo para conversaciones superficiales, demasiado consciente para dinámicas vacías, demasiado libre para jaulas emocionales. Y sí, duele. Duele no poder compartir lo que has descubierto. Duele ver a quienes amas tropezar en círculos que tú ya saliste. Duele saber que tu silencio es la única forma de protegerte y también la única forma de respetarlos. Pero ese es el precio de la lucidez y también su privilegio, porque el día que decides callar, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia, empieza tu verdadera transformación. Dejas de ser quien explica para convertirte en quien encarna lo que ha comprendido. Y eso es más elocuente que cualquier discurso, porque el que ha sanado ya no necesita convencer, solo necesita vivir, con el alma en paz y la mirada despierta. Parte 5. Tu lucidez no es para todos. ¿Cómo proteger tu visión? Hay una soledad que no nace del abandono, sino de la visión. Una soledad que no se siente como vacío, sino como elevación. Y es que llega un punto en el camino en que, después de tanto dolor, después de romper patrones, de atravesar la sombra, de reconocer tus heridas, empiezas a ver el mundo con otros ojos. O mejor dicho, con los tuyos. Los que siempre tuviste, pero que por miedo habías mantenido cerrados. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Ya no puedes tolerar las mismas conversaciones. Ya no encajas en los mismos lugares. Ya no te ríes de lo que antes parecía gracioso, ni te tragas las mismas mentiras disfrazadas de normalidad. No es que seas mejor, es que ya no puedes fingir, no puedes anestesiarte otra vez, no puedes volver a la ceguera, porque ya viste. Y ver, como decía Jung, es una forma irreversible de despertar. Una vez que ves, no puedes desver. No puedes apagar la luz de tu conciencia para complacer la oscuridad de otros. Pero esa lucidez, que al principio parece un regalo, rápidamente se transforma en carga si no aprendes a protegerla. Porque no todos quieren que pienses, no todos celebran que sientas tan profundo. No todos están listos para que tú seas espejo de lo que ellos aún no han enfrentado. Tu luz molesta. Tu silencio inquieta. Tu mirada, sin querer, desarma defensas. Y entonces ocurre algo doloroso. Te rechazan no por lo que haces, sino por lo que representas. Representas lo que ellos no se atreven a decir, lo que no se permiten sentir, lo que aún no han querido sanar. Y tú, que solo querías ser auténtico, te ves de pronto cuestionado, aislado, malinterpretado. Ahí es donde muchos caen en la trampa de apagarse, de adaptarse otra vez, de bajar el volumen de su alma para no incomodar. Pero si haces eso, pierdes la batalla más importante, la de ser tú. Y entonces el mundo no te destruye, te desintegra en silencio, porque empiezas a vivir desde la máscara, desde el sí que quería decir no, desde el todo bien que en realidad grita no puedo más. Por eso Jung insistía, tu lucidez no es para todos, y no debe serlo. No todos están preparados para caminar contigo. No todos merecen el acceso a tu vulnerabilidad, a tu verdad, a tu proceso. Tu alma es sagrada, y como todo lo sagrado debe ser resguardada. No por orgullo, sino por integridad. Proteger tu visión no es encerrarte. Es elegir con quién compartes tu mirada. Es cuidar tu energía como un fuego que apenas estás aprendiendo a sostener.
Es entender que no estás obligado a explicarte ni a justificar tu despertar ante quienes aún no quieren abrir los ojos. Estás aquí para ser tú. Y si eso te deja solo por momentos, que así sea. Porque la soledad del consciente es 1000 veces más digna que la compañía del que exige que te apagues para aceptarte. Cuando proteges tu visión, la refuerzas. Y cuanto más la honras, más se convierte en camino, en guía, en faro para otros que también están despertando. Y que, como tú, han aprendido que no hace falta gritar para ser oído, ni luchar para tener razón. Solo hace falta encarnar lo que sabes, sostenerlo, habitarlo, y dejar que tu sola presencia haga el trabajo silencioso de sembrar conciencia en un mundo que aún duerme. Porque quien vive con verdad incomoda al principio, pero inspira para siempre. Así que no te rebajes, no te expliques más de la cuenta. No pidas perdón por tu intensidad, ni por tu lucidez, ni por tu mirada incómoda. Recuerda esto, tu visión no es arrogancia, es consecuencia. La consecuencia de haber descendido a tu infierno interno y haber salido entero. De haber sentido todo lo que otros callan, de haber visto lo que otros niegan. Y si nadie lo entiende hoy, no importa. La vida siempre recompensa a quien se mantiene fiel a su alma. Y el mundo, tarde o temprano, escucha a quien se atrevió a vivir con los ojos abiertos. El dolor que repites es el maestro que aún no has escuchado. Tal vez nadie te lo dijo. Tal vez todos te enseñaron a resistir el dolor, a superarlo rápido, a ignorarlo, a disfrazarlo con sonrisas forzadas, con logros vacíos, con relaciones efímeras, como si el simple hecho de no nombrarlo fuera suficiente para que desaparezca. Pero aquí estás, otra vez, sintiéndolo, mirando cómo la historia se repite, escuchando las mismas voces internas, topándote con los mismos muros, aunque ahora estén pintados de otro color. Y entonces por fin lo sospechas. No es el mundo el que gira en círculos. Eres tú repitiendo la misma danza inconsciente, esperando un final distinto sin haber cambiado el paso. Ese es el ciclo. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no quiere seguir dormido. Ya no quiere seguir culpando. Ya no quieres seguir corriendo hacia adelante como si el tiempo pudiera enterrar lo que no sanaste. Ya no, porque ahora sabes lo que nadie te enseñó, que el dolor no es el enemigo, es el guía, es el mensaje, es la señal de que algo dentro de ti está pidiendo ser integrado, escuchado, abrazado, liberado. Ese dolor que repites no viene de afuera. Viene de una parte de ti que quedó congelada en el tiempo, esperando que por fin la reconozcas. No necesita que la culpes. No necesita que la analices hasta agotarla. Solo necesita que la sientas sin miedo, que la escuches sin juicio, que le pongas nombre y la mires con la ternura que nunca recibió. Porque cuando lo haces, cuando dejas de luchar contra tu sombra y decides integrarla, entonces ocurre el milagro silencioso. La repetición pierde sentido. Ya no eliges desde el vacío. Ya no amas desde la carencia. Ya no corres hacia el éxito como forma de tapar tu herida. Ya no temes estar solo, porque por fin estás contigo. Y entonces el dolor ya no se presenta como castigo, sino como recuerdo. Recuerdo de quién fuiste, de cómo sobreviviste, de lo que hiciste para no quebrarte. Y tú, en vez de odiarlo, le das las gracias, porque fue ese mismo dolor el que te empujó al borde, el que te forzó a despertar, el que te rompió lo suficiente como para dejar entrar la luz. Carl Jung lo supo. Lo que no se hace consciente, se vive como destino. Pero tú estás aquí para algo más que sobrevivir el destino. Estás aquí para reconfigurarlo, para elegirlo con presencia, para romper el ciclo. Y romper el ciclo no es una meta, es un acto diario. Es preguntarte cada día, ¿esto lo elijo desde el amor o desde la herida? ¿Esto que siento es mío
¿O es un eco de mi pasado? ¿Esto que repito me protege o me encarcela? Y así, paso a paso, decisión tras decisión, empezarás a vivir desde otro lugar. No desde el trauma, sino desde la conciencia. No desde el miedo, sino desde la verdad. No desde la urgencia de sanar, sino desde la paz de ya no negarte. Y eso es libertad. La libertad de mirar tu historia a los ojos y no tenerle miedo. De mirar tu sombra y no huir. De reconocer tu dolor sin perderte en él. De amar sin necesitar. De vivir sin repetir. Así que la próxima vez que la vida parezca empujarte al mismo lugar, no reacciones. Observa, siente, recuerda. Recuerda que el dolor que repites no es el universo en tu contra. Es tu alma pidiendo ser completada. Y cuando por fin lo escuchas, cuando te haces cargo, cuando abrazas lo que antes te daba miedo, entonces todo cambia. Porque lo inconsciente ya no te domina. Porque el patrón ya no te elige. Porque tú, ahora, te eliges a ti. Y desde ese instante empieza la vida que no se repite. La vida que se crea. La vida que te pertenece. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti sintió que ya estaba listo para escucharlo, este canal es tu refugio. El arte de pensar no está hecho para entretener. Está hecho para despertar. Para aquellos que ya no quieren más distracción, sino verdad. Suscríbete, no por costumbre, sino porque sabes que tu alma ya no quiere anestesia, quiere profundidad. Y aquí la vas a encontrar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, no repitas el dolor. Escúchalo y haz con él algo que el mundo no espera: sanar.